Eh, Continuando con las cartas de Shuhart, hoy vamos a desarrollar lo que es la carta de desviación estándar. Ustedes pueden observar en la presentación, eh, obviamente, la formulación concerniente a la desviación estándar, pero es bueno que ustedes recuerden que existen dos estadísticos para evaluar la desviación estándar. Un estadístico que ven en la parte superior, obviamente considerando procesos normales en donde los grados de libertad se definen como n. Y para recordarles, una vez evaluado el valor esperado de esta desviación cuyo grado de libertad es n, nos permite, cuando se evalúa de que n son los grados de libertad, implica que tú tomas toda la muestra y esa muestra que estás seleccionando obviamente no implica un parámetro conocido o un parámetro para corregir un parámetro desconocido. No implica un parámetro desconocido. Es decir, tú conoces los parámetros de esa muestra o de esa población, para no hablar de la muestra, sino de esa población. Conoces los parámetros de esa población. Por eso que se habla de procesos normales. En el momento de ustedes aplicar valor esperado, que es una de las temáticas desarrolladas en estadística 1, valor esperado, implicaría para ello en esta fórmula que es un estadístico sesgado. ¿Por qué es un estadístico sesgado? Observen que en la demostración, en el desarrollo de la aplicación de valor esperado, genera la fórmula que usted ve en la parte central. ¿Por qué se le conoce como sesgado? Miren el término que está acompañando la varianza poblacional. La varianza poblacional está acompañando un término que es una razón n-1 sobre n. Eso da sesgamiento a la varianza muestral, ¿no? Por lo tanto, bajo el criterio de normalidad, la fórmula que ustedes observan en la parte superior de la desviación estándar conlleva a un sesgamiento de la varianza de la población. Por otro lado, si nosotros consideramos la fórmula que está en la parte inferior, miren los grados de libertad a diferencia de la inicial, cuyos grados de libertad era n, ahora n-1, y aplicar valor esperado a esta formulación, el resultado que va a arrojar es una estimación insesgada de la varianza. Bueno, en la presentación no aparece, pero el valor esperado de ese prima es sigma al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que es conveniente, en el caso de control estadístico de calidad, evaluar la desviación muestral, obviamente con la fórmula de insesgamiento. Insesgamiento, recuerden, una de las propiedades de los estadísticos. Insesgamiento implica que se aproxima, a medida que aumenta la muestra, se aproxima sin sesgamiento, como su nombre lo indica, sin sesgamiento a los parámetros de la población. En este caso, el parámetro es sigma al cuadrado, o sea, la varianza poblacional. Por ello es la utilidad de esta fórmula que siempre ustedes utilizan en estadística. En ingeniería industrial, para evaluar la desviación muestral, siempre utiliza esta estadística. Y repito, ¿por qué la utiliza?
porque es un estimador insesgado. Insesgado, cuando uno habla de estimador insesgado con respecto al parámetro que se estaba evaluando, en este caso la varianza de la población. También es importante que ustedes, además del valor esperado, que acabamos de discutir acerca de esa desviación estándar, también se le calcula la varianza de ese estadístico, la varianza de la varianza, ¿no? La varianza de la varianza. Observen cómo es la fórmula para calcular la varianza del estadístico sesgado y cómo es la varianza del estadístico insesgado. Estas son las formulaciones obtenidas de la varianza de esa varianza. Y esto lo digo con el propósito de que ustedes sepan realmente cuál es la distribución que está detrás de esa desviación estándar. La distribución que está detrás de esa distribución estándar es la distribución gamma, como tal y como aparece en la parte central. Estos son los parámetros de la distribución gamma, donde es importante la muestra. Y en la parte inferior, obviamente aquí están los valores esperados en la parte central, pero valores esperados basados en la distribución gamma, ¿no? Y en la parte inferior aparecen las estimaciones de esa desviación estándar, tanto como para el sesgamiento como para el insesgamiento. Miren la diferencia en la raíz, en donde aquí observen el término menos 1 sobre n, otro término adicional para el caso de la desviación que se estima mediante el sesgamiento de la desviación muestral, y la desviación poblacional que se estima basado en la desviación insesgada. Y repito, lo que nos interesa es utilizar la desviación insesgada. Es claro, ¿no? Por obvias razones, por la precisión que genera hacia el parámetro de la población. Pero es importante recalcar que al observar el comportamiento de la desviación estándar, recuerden que la desviación estándar en esta carta de control es un estadístico de control. Al observar el comportamiento de esa desviación estándar, la duda cae en que ese estadístico no sigue una distribución normal. Por lo tanto, esa es una de las complicaciones de la desviación estándar. O sea, aplicar el teorema del límite central tal y como hicimos con el promedio no es adecuado. Entonces, es un inconveniente, entre comillas, porque ya muchos autores han desarrollado técnicas y propuestas para, obviamente, eh, subsanar ese tipo de inconveniente. Lo importante es, dentro del contexto que estamos desarrollando, es que estamos utilizando la varianza muestral insesgada. Y como estamos utilizando este estadístico de control, en el momento de hallar los límites de control, ya sea superior, central o inferior, las fórmulas aplicadas son las que ustedes observan en la presentación. Es claro por qué hay que utilizar esta formulación, ¿no? Recuerden que yo les había comentado que este es un intervalo de confianza, como todas en las cartas de control, los límites de control son intervalos de confianza. Recuerden que siendo un intervalo de confianza, eh, la formulación que se aplica es el valor esperado del estadístico más o menos 3 veces la desviación de ese estadístico. Y ya es claro por qué se coloca la raíz de 1 menos C4 al cuadrado sobre C4, porque esta es la desviación del estadístico, que fue lo que nosotros observamos aquí. Esta es la desviación del estadístico para esa muestra o para esa desviación insegada. De la misma forma, obviamente, el límite inferior. Pero recuerden que les
como les había comentado en charlas anteriores, esto se simplifica en unas constantes. Las constantes son las que ven en la parte inferior. Todo este término está en el límite de control superior, el segundo término, se simplifica en una constante que es B4. Lo propio se hace con el límite de control inferior. Este segundo término que está negativo se simplifica con la constante B3. Estos son los límites de control de la carta de desviación estándar. ¿En qué fase? Recuerden, fase 1, porque desconocemos obviamente los parámetros del proceso, por lo tanto hay que hacer una estimación de esos parámetros. ¿Y por qué estamos estableciendo este procedimiento de fase 1 y fase 2? Como les comenté también en las charlas anteriores, lamentablemente el ingeniero se va a topar en los procesos industriales que desconoce esos parámetros. Por lo tanto, hay que ceñirse al procedimiento de la construcción de estas cartas, que es fase 1 y fase 2. Ya tenemos los límites de control de esta medida, que es la desviación estándar. Al observar en las construcciones de carta de control, ustedes se dieron cuenta que cuando se trata de variables continuas, que es la que estamos desarrollando con las cartas Schuhart, siempre habrá una carta de control de la medida de variabilidad, que en este caso es la desviación estándar muestral, y de la medida de localización que vamos a desarrollar, que es el promedio, igual que la carta XR. La carta anterior desarrollada teníamos la medida de variabilidad, que era el rango, y la medida de localización, que es el promedio. En este caso, igual, hay una carta de la medida de variabilidad, que es la desviación estándar, y hay una carta de la medida de localización, que es el promedio. Esta es los límites de control de la medida de variabilidad, que es la desviación estándar, pero en la fase 1. Otro tanto, hacemos lo propio con los límites de control de la medida de localización, que es el promedio. Aquí les presento, obviamente, utilizando, repito, la desviación estándar insesgada. Les presento el cálculo de los límites de control para el promedio y observen que la constante que se aplica aquí es A3, ese trazo. Fase 1, límites de control tanto para la medida de variabilidad como para la medida de localización, pero fase 1. Y esta es la estimación de los parámetros, tanto para la desviación como para el promedio. Observen que cuando uno estima la desviación basado en la carta XR, la formulación indica que se debe colocar el rango promedio sobre otra constante que es D2. Aquí se diferencia con respecto a esa estimación, que esta desviación se determina mediante la razón de la desviación estándar promedio sobre C4. Miren que entra otra constante. Recuerden ustedes que este es el paso final de la fase 1. ¿Y cuándo se aplica este paso? Cuando la carta está estabilizada estadísticamente, ¿sí? Que no existen comportamientos no aleatorios, porque si existiesen, ustedes no pueden calcular los parámetros del proceso. Y si lo calculan, son parámetros sesgados dentro de este fenómeno o dentro del proceso que se está evaluando. Estas son las cartas de control de la carta S, X trazo o X trazo S. Es claro que cuando ya se tienen los parámetros, el siguiente paso es determinar los límites estándar. Entonces los límites estándar se evalúan con los parámetros, pero al momento de tomar los parámetros del proceso, obviamente la formulación cambia. Observen la formulación, límite de control superior e inferior cuando se posee los parámetros del proceso. En este caso, la desviación estándar de la población. Conocida la desviación estándar de la población o estimada en la fase 1, ya podemos calcular los límites estándar
que simplificando los términos que ustedes ven en pantalla, el límite de control superior sería B6 sigma, miren que ya aparece el parámetro sigma, el límite inferior B5 sigma, y el límite central sería C4 sigma. Recuerden que estas constantes dependen del tamaño del subgrupo. Este es el caso de los límites de control de la medida de variabilidad, que es la desviación estándar, ¿no? Recuerden que aquí se está evaluando es desviación estándar y promedio. Estos son los límites de control estándar de la desviación estándar. Ahora, esto recuerden, estos límites de control estándar es en fase 2, porque, repito, se estimaron los parámetros en fase 1. Recuerden que este es para hacer control, ¿no? Y estos son los límites estándar para el promedio en fase 2. Miren que es, y observen que es la misma fórmula que teníamos en los límites estándar del promedio cuando se trabaja las cartas X trazo R. Los mismos límites de control estándar para el promedio de XR son los mismos límites estándar para el promedio de la carta XS. Estos son los límites. Vamos a desarrollar ahora un ejemplo de cómo podemos presentar bajo un caso de estudio esta carta de control. Vamos a asumir que ustedes seleccionaron 10 subgrupos de unos diámetros de tuberías sanitarias en un proceso de extrusión, ¿no? Se agregan los polímeros, se mete en un extrusor a alta temperatura, obviamente con un molde establecido, y fabricamos los tubos sanitarios. Nos indica, en este caso de estudio, que el tamaño del subgrupo es de 4. O sea, que cada muestra que el ingeniero selecciona cuenta con 4 observaciones. Ese es el tamaño del subgrupo. Y se desea aplicar la carta X trazo S. Esta es la información. Es desconocido los parámetros del proceso, por lo tanto, si es desconocido los parámetros del proceso, nos ceñimos a las fases. Este sería fase 1. Recuerden que en fase 1 lo que se evalúa son los límites históricos o naturales inicialmente para estabilizar estadísticamente el proceso, y no podemos detenernos a evaluar los parámetros sin antes estar estabilizada la carta. Hay 10 subgrupos. En esos 10 subgrupos se calculan los estadísticos de control, tanto para X trazo como para la desviación estándar, como se presenta en la pantalla. Vamos ahora a calcular los estadísticos que nos permiten hallar los límites de control, tanto para la desviación estándar como para el promedio. Comenzamos con la desviación estándar, ¿no? La idea central, obviamente, una vez calculados los estadísticos de control de cada subgrupo en cuanto a la desviación estándar, implicaría sumar todas las desviaciones y dividirla entre la cantidad de subgrupos. En este caso, el resultado final es 6.167. Y para el caso del promedio, el resultado 57.38. Ya teniendo los dos valores de los estadísticos que nos permiten hallar los límites de control, el siguiente paso es hallar, obviamente, los límites de control y recomendable, ¿no? Y lo que debería ser lo adecuado es hallar primero los límites de control históricos de la desviación estándar. En todas las cartas de control, la primera carta, la que se debe construir, es la carta de la medida de variabilidad, en todas las cartas de control. Bueno, nos ceñimos a las formulaciones. Hay que calcular B4 y B3, que ya sabemos que se determinan por las tablas basado en el tamaño del subgrupo. Para B4, 2.26, para B3, 0. Eso arroja estos límites de control, 13.98 y 0
para el límite inferior. Este es el caso de los límites de control de la desviación estándar. Realizamos la gráfica. Parece ser que hay un comportamiento aleatorio en el proceso, por lo cual podemos pasar al cálculo de los límites de control para el promedio. Recuerden que cuando ustedes ven un comportamiento aleatorio, están indicando una estabilidad estadística en el proceso. Estos son los límites de control para el promedio, donde la constante que se debe evaluar es A3, con el tamaño de su grupo de 4. Ese A3 dio 1,628. Lo presentamos en la formulación de los límites de control para el promedio, 1,628. Ya sabemos que el promedio es 57.389 y la desviación 6.167, la desviación estándar promedio. Eso da los límites de control que observan, 67.44 para el límite superior y 47.5 para el inferior. Disculpe, profesor. ¿Sí? El tamaño del subgrupo n igual a 4, ¿cómo se tomó? Si nos regresamos a la tabla, observa que hay 4 observaciones en cada subgrupo. ¿Sí? Observa las 4 observaciones. Y estos son los promedios de esas 4 observaciones. Entonces, este se conoce como tamaño del subgrupo para Disculpe, precisar. profesor. Y la cantidad de subgrupos son 10. ¿Sí? Cuénteme, por favor. En el paper que usted nos envió hay ciertas muestras, ciertas tomas. Va a tomar una, sí, el agua de la factoría 1, por ejemplo, tiene 24, pero tiene, o sea, hizo una sola agua. Entonces, ¿qué subgrupo, cuál es el Eso, tamaño del subgrupo que eso, deberíamos esos son utilizar? observaciones individuales. Ahora establecemos unas cartas de observaciones individuales si de pronto el tiempo nos sirve o tenemos el tiempo suficiente para llegar allá, que son observaciones individuales, Sí. pero el grupo, si va a trabajar con cartas de control que necesitan subgrupos, ustedes pueden canalizar el número de subgrupos. Por ejemplo, decir que cada 2 observaciones de una de las características es un subgrupo. Entonces, si tú tienes 24 observaciones, dirías que tienes 12 subgrupos. O alguien dice, voy a tomar cada 3 observaciones como subgrupo, ya tendría 8 subgrupos para evaluar esa carta de control. Pero, repito, si alguien o posiblemente no necesita tomar subgrupos, se puede construir algo que se llama carta de control para observaciones individuales. No, sí, me refería era sobre las cartas de control que nos pedían los subgrupos. Pero bueno, gracias. Bueno, pero ya saben que la opción del grupo de trabajo pueden tomar los que ustedes consideren como subgrupos. 2, 3. Obviamente no tomen mucho más porque la cantidad de datos que se da en ese artículo es escasa. Profe, disculpe, y el software sí deja graficas individuales, que yo intenté y no permite así individuales de uno. Sí, realiza. Por eso le indicaba que eso se hace con los límites de control para cartas de observaciones individuales. Ahora yo les muestro cómo. Bien, ok, profe. No se preocupe. Bueno, entonces, ya teniendo los límites de control del promedio, observen la carta de promedios también está más estabilizada que la carta de desviación estándar. Y por lo tanto se puede indicar o se puede concluir que este proceso, tanto para la medida de variabilidad como para la medida de localización, está estabilizada estadísticamente. Estabilizada estadísticamente implica que hay variaciones aleatorias en el proceso, tanto para el estadístico de control de la desviación estándar como para la media. Entonces, una vez estabilizadas las cartas, ya podemos estimar los parámetros. Aquí está la estimación de los parámetros para este caso de estudio. Me está indicando, basado en la formulación que ya es conocida por ustedes, que hace un momento habíamos presentado, que la desviación estimada de este proceso es de 6.69 con un promedio de 57.38. Ya teniendo los parámetros, ya se puede calcular los límites estándar, ¿cierto? Y se puede hacer control. Por ejemplo, estos datos se van a trabajar
en este proceso para realizar control o control en línea, lo que le llaman uno control en línea. Recuerda que el control en línea sucede en fase 2. El control en línea es fase 2, porque ya se tienen los parámetros. Obviamente el control en línea exige unos límites que se llaman límites estándar, basados en los parámetros que acaban de evaluar. Vamos a hallar los límites estándar. Estos son los límites estándar, tanto para la medida de variabilidad como para la medida de localización. Es claro que para hallar estos límites estándar ya la formulación cambia, ¿no? Recuerden que la formulación para el caso de la desviación estándar, este 2.088 debe ser la constante B6 y este 0 debe ser la constante B5. Igual en el caso del límite de control del promedio, este 1.5 debe ser el valor de A. Entonces, he ahí el cálculo de los límites de control estándar. Estos límites, como yo les había comentado, son constantes, es decir, son fijos, porque se basan en los parámetros, no se pueden modificar. Estos son los valores base para evaluar la aleatoriedad del proceso. Si alguien me pregunta, ¿nunca se van a cambiar? Sí, se puede modificar siempre y cuando hay un cambio significativo en el proceso y ese cambio amerite que tomes nuevamente toda la información para poder evaluar nuevos parámetros. En otras palabras, iniciar todo el proceso desde, desde, desde cero, ¿no? ¿Por qué? Porque es una modificación sustancial en el proceso. Ya tenemos los límites estándar. Esos límites estándar se someten a los estadísticos que ustedes ven aquí y se determina si existe control o no existe control. Esto en cuanto a la carta de desviación estándar. Veamos en el software StatGraphic cómo hacerlo. Vamos a adelantarnos en algo, ¿no? Aquí tengo unos datos de SODA y vamos, 30 datos, ¿no? Y vamos en esta gráfica a evaluar la carta de desviación estándar. Entonces ustedes en el software van a controlar. Recuerda que el software trabaja para 6 sigma, por eso está en la barra de herramientas. En la barra de herramientas dice editar, definir, medir. A partir de aquí, de este paso, medir, definir, medir, analizar, mejorar y controlar, es el esquema del 6 sigma. Gráfico de control por variable, le decía que uno toma controlar, gráfico básico, XS, que es la segunda carta. Recuerden lo que yo le había anunciado, de que lamentablemente la carta S no se aplica el teorema del límite central, sigue una distribución gamma, y ese es el conveniente de esta carta. Tomo los datos de SODA, coloco tamaño de su grupo 2. Si alguien me pregunta, profesor, pero si el tamaño de su grupo es 1, es en otra vía, distinta a la que ustedes están aquí. Y repito, vamos a pasar por esa vía en algún momento. Le voy a dar a aceptar y ahí están el comportamiento de esta información, ¿no? De esta información, un comportamiento muy extraño, ¿no? Bastante extraño, tanto para la medida de localización como para la medida de variabilidad. En el caso del software R, el procedimiento es distinto, pero es claro que al igual que la carta XR, recuerden que si uno considera estabilidad estadística, pero miren que hay ciclos, ciclos perfectamente presentados, ¿no? Pero asumiendo una estabilidad, ustedes pueden observar, y repito, al igual que la carta XR, que el software genera los parámetros del proceso, tanto la desviación estándar como el promedio. Este es la carta de control XS. Uno como ingeniero dentro de los procesos de calidad
tiene que observar, por ejemplo, miren, la media y la desviación estándar. ¿Qué observan? Son valores muy, no es que sean parecidos, Cercano. porque el sigma parece ser que es mucho más grande que la desviación, ¿cierto? Entonces, yo les aseguro que estas observaciones no siguen una distribución normal. Es complicado. Primero, uno deduce del comportamiento de la información. Bueno, este es en cuanto al software R. Recuerden que el software genera otra información, ¿no? Yo les voy a colocar, por ejemplo, reporta los subgrupos, hace la prueba de corridas, que eso lo vamos a ver más adelante, calcula índice de capacidad, también lo vamos a desarrollar más adelante en el curso, no hoy, sino en el transcurso del curso. Ustedes tienen otro tipo de reportes, ¿no? También hay otras gráficas, y repito que vamos a desarrollar, por ejemplo, la curva operativa, la curva ARL de la gráfica. También muestra el comportamiento curva operativa. Eso lo vamos, y repito, en el transcurso del desarrollo del módulo, cómo se construye y cuál es la utilidad de cada una de estas gráficas. Bueno, en cuanto al software R, colocar aquí R. Tienen que bajar primero una librería que se conoce como QCC. Recuerden, y les recuerdo cómo realizar y bajar ese paquete. Ustedes tienen que ir al R, donde dice paquetes, y decir instalar paquetes. Una vez, obviamente, hay que contar con internet, ¿no? Sale esta ventana en donde ustedes indican en qué lugar van a bajar ese paquete. Cualquier lugar, hasta el momento que yo sepa, cualquier lugar genera el mismo programa y obviamente no tienen, por lo que he visto, no hay ningún tipo de dificultad. Yo, porque aquí aparece Colombia Cali, voy a tomar Colombia Cali, pero pude haber tomado otro país. Le doy a aceptar y cuando le dé a aceptar debe aparecer una ventana en donde están todos los paquetes. Y en esa ventana donde están todos los paquetes, ustedes van a escoger QCC. Entonces, esa ventana es de los paquetes del software. Miren, aquí ya apareció la ventana. Y obviamente van a buscar QCC. Y en el momento de dar QCC y darle OK, ya baja el paquete de cartas de control. Bueno, ya como yo lo tengo ya en el software, lo que viene o lo que sigue es, ya bajado el paquete, pedir el paquete en R, ¿no? O sea, lo tengo ya bajado en el computador, voy a pedirlo para poder hacer la carta. En Library se pide el paquete QCC, le voy a dar compilación o correr en línea, correr la línea del Library. Mire, salió inmediatamente el anuncio de que se está bajando o se bajó ya el paquete QCC. Vas a utilizar el paquete QCC en el Skype que vas a desarrollar. Lo que viene aquí es una forma de tomar los datos, ¿no? De la tabla de Excel. Hay muchas formas, espero que ustedes investiguen, pero hay un sinnúmero de formas de tomar la información. Por ejemplo, esta es la más sencilla, de unos datos de Excel. ¿Qué se hace? Aquí está el Excel, aquí están los datos, uno le da a copiar, le doy copiar, que eso lo toma el paquete que dice, lea lo copiado, ¿no? Entonces voy a darle clic donde dice datos, listo, ya lo tomó. Lo que viene ya son comandos para desarrollar la gráfica. Pero en la siguiente línea, aquí obviamente aquí tomé la información y le doy el nombre a la información que tomé de Excel, ¿no?
aquí ya voy a dar la apertura de la gráfica y aquí miren y observen donde dice QCC, porque le estoy dando QCC, la palabra datos, el, el nombre del archivo que le estoy dando en R, datos. Aquí les digo la cantidad de subgrupos de 1 a 10, el tamaño del subgrupo de 1 a 3, obviamente, ¿sí? Por las columnas que tenemos en Excel, voy a mostrarle el Excel, 1 a 3. ¿Y por qué le estoy mostrando esto de 1 a 3, profesor? Es lo más sencillo, ¿no? Porque algunas veces tú creas otra columna que diga subgrupos y colocas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o hasta 10 y resulta que no puedes decir en R de 1 a 3. Aquí tienes que decir de 2 a 4. ¿Por qué? Porque la primera columna está el índice, ¿no? De los datos. Entonces aquí tendrías que colocar de 2 a 4. Los datos comienzan desde la columna 2 a la columna 4. Pero aquí yo no les coloqué, obviamente, el indicador de cada uno de los subgrupos. Bueno, entonces le voy a dar QCC para que genere la gráfica. Y aquí está la gráfica. Repito, si alguien me dice, profesor, yo observo que las cartas que presenta el StatGraphic es mucho más llamativa, ¿no? Sí, es claro, mucho más llamativa porque es un software que tiene en cuanto a la salida, es bastante en términos de calidad, ¿sí? Se puede visualizar mejor, pero recuerden que el software StatGraphic obviamente debes adquirirlo en un precio determinado y no es un precio barato. Cosa diferente a lo que estamos haciendo en R. Este es un software libre y va a generar lo mismo. Miren que en el Excel yo coloqué, si lo coloqué de esta forma, estoy tomando, son 3, tamaño es un grupo 3. Vamos a mirar, me voy a regresar al StatGraphic, ¿no? Voy a regresar al StatGraphic para decirle al StatGraphic que tamaño muestra 3. Vamos a ver qué pasa. Esto es lo que generó el StatGraphic. Esto es lo que generó el software R. Miren que se aprecia mejor, ¿no? Vamos a hacerlo con, esta es la carta X trazo, ¿no? Voy a hacer la carta R, que no se hizo nada. Miren, de la carta R y la carta de desviación estándar. De la carta de desviación estándar. Entonces miren el comportamiento que genera el software R con este ejemplo. Si ya tenemos el comando de cómo desarrollarlo, en la presentación está el comando de cómo se desarrolla esta carta de control. Hay otro tipo de cartas de control que no sería y que sería mejor, mucho mejor, diría yo, que la carta de desviación X, sino la carta de varianza X trazo. Es decir, ¿y por qué diría yo mucho mejor? Porque no hay problema con la normalidad cuando se trabaja con la carta S cuadrado promedio. La carta S cuadrado, para darles un recorderis de lo que es intervalo de confianza, recuerden el intervalo de confianza de varianza. Aquí está resumida, por ejemplo, en un H cuadrado. Si ustedes despejan el valor de sigma al cuadrado y toman n-1 es el cuadrado y lo ubican en los extremos, ya sea inferior y superior, ya tienen el intervalo de confianza de la varianza, que ustedes vieron alguna vez en estadística inferencial. Bueno, ese mismo intervalo de confianza nos permite construir los límites de control de la carta S cuadrado. La carta S cuadrado tiene estos límites de control. Este es el límite de control para el promedio de la carta S cuadrado y el límite de control para la varianza se define de esta manera.
límite de control de la varianza. ¿De dónde viene estos límites de control? Repito, viene del despeje de los intervalos de confianza. Este es el intervalo de confianza de la varianza, por cierto, lo que les comentaba yo anteriormente. De este intervalo de confianza, que es una medida para el caso de una medida de probabilidad del intervalo, genera una confiabilidad 1 menos alfa. Aquí faltó la confiabilidad 1 menos alfa. Y este intervalo, repito, proviene de esta medida de probabilidad de este intervalo, ¿no? ¿Sí? Si ustedes despejan sigma al cuadrado de esta formulación, van a obtener esta otra. Repito, aquí falta 1 menos alfa. Y es claro que estos serían los límites de control, el límite de control inferior y el límite de control superior de la carta. Entonces, esta carta de control, repito, desde el concepto estadístico, cumple con el criterio de normalidad de ese estadístico, lo que no sería en la carta de desviación estándar. Este es el límite de control cuando se trata de fase 2 para el promedio y podemos nosotros con esta carta, y lo vamos a hacer ahora, desarrollar y estimar en forma más adecuada que la carta de desviación estándar el comportamiento del proceso. En cuanto al artículo científico que ustedes están desarrollando, yo les comenté a uno de los monitores, a todos los monitores, que hasta que no encontremos o no estemos en la temática que considero yo que es adecuada para hacer el artículo, yo les obviamente le indico en qué fecha. Hasta el momento la fecha, repito, no está definida. Falta desarrollar estos temas más el tema que viene a continuación, ¿no? Que es el tema de observaciones individuales, que es la pregunta del primer compañero, que realizó el primer compañero. Bueno, entonces, les comentaba en el stack graphic, por ejemplo. En el stack graphic, la carta S cuadrado, voy a tomar información obviamente mucho más adecuada. Que es la información que usted está manejando. Vamos a hacer la carta S cuadrado, que es una ventaja del software Stack Graphic. El R hay que programar para hacer la carta. Entonces, en QCC, y en la versión que se tiene en el momento, no se puede realizar la carta S. Entonces, habría que programarla para que obviamente calcule los estadísticos, darle la fórmula de intervalo de confianza para presentar esos estadísticos en esos intervalos de confianza que serían los límites de control. En R, para desarrollar la carta S cuadrado que acabamos de ver, obviamente entramos a controlar gráficos de control por variables, básico, X, S cuadrado, o sea, promedio y S cuadrado. La carta de control promedio y S cuadrado. Voy a dar clic, voy a tomar agua, voy a tomar subgrupos de 3. Estoy haciendo monitoreo fase 1, recuerden. Le doy a aceptar. Y ahí está la carta de control. Para la fase 1 del agua. Para el promedio y para la varianza. De la varianza, ya no es desviación estándar, la varianza. Igual que el criterio de las cartas XR, XS, en la parte izquierda del stack graphic le está generando los parámetros para la media 299.72 y para la desviación estándar 4.71. Recuerden que si ustedes consideran que hay estabilidad estadística tanto para el promedio como para la varianza,
Estos parámetros permiten hacer control en fase 2. Recuerden que para hacer control en fase 2 se necesitan datos en línea o datos para control en línea, que en este caso para el ingeniero es lo que uno desea monitorear para verificar que el proceso esté estable estadísticamente. Miren que en cartas de control se habla de estable estadísticamente. No se habla de cumplir con las especificaciones, que eso es otra temática. Es estabilidad estadística. Y esa estabilidad estadística lo rige simplemente los comportamientos aleatorios del proceso. Los no aleatorios es lo que se llama señales de alarma, que es lo que pretende la carta de control en todos los escenarios buscarla, ¿no? Buscar esas señales de alarma para poder hacer las correcciones pertinentes y mejorar y optimizar el proceso. Esta es la carta XS cuadrado. Y para finalizar, ya les decía que hoy no vamos a extendernos mucho porque me interesa llegar hasta la temática que se considera para desarrollar el artículo. Es la carta de observaciones individuales, que fue la primera pregunta que realizó el compañero, en el sentido de que hay un solo dato, una sola observación por subgrupo. Como hay una sola observación por subgrupo, tenemos que desarrollar una carta que se llama carta de control para observaciones individuales o rango móvil, le llaman rango móvil. Sí es claro que la palabra rango móvil implica que se debe calcular para este tipo de carta un rango para cada subgrupo. Pero si alguien pregunta, pero si hay una sola observación en cada subgrupo y el rango está definido como el valor máximo menos el valor mínimo del subgrupo, la estrategia entonces es la siguiente. El primer subgrupo que tiene solo una sola observación no se le calcula rango. En el segundo subgrupo, obviamente con la observación que se tiene, se puede realizar el siguiente ardid: calcular un rango basado en la observación anterior menos la presente. En algunos autores, la anterior menos la presente en valor absoluto, ¿no? Para que dé positivo. Entonces, esa es la manera de evaluar el rango. Es decir, que en el tercer subgrupo sería la diferencia, el rango se calcularía entre la diferencia del segundo menos el tercero. Entonces eso se conoce, repito, como rango móvil. Y es claro que para poder calcular el promedio no hay ningún inconveniente, porque sería la suma de cada una de las observaciones de cada subgrupo. Recuerden que el subgrupo tiene una sola observación sobre el número de subgrupos. En cambio, para calcular el rango promedio o el rango móvil promedio, también es claro que habrá n-1 rango promedio, porque el primer subgrupo no tendrá rango, sino los siguientes. Por lo tanto, la fórmula es clara aquí en la parte del denominador, donde dice n-1, rango promedio. Estos serían los rangos a partir del segundo subgrupo donde se puede calcular ese rango. Recuerda que el rango es la observación presente menos la anterior. Ya teniendo tanto el promedio como el rango promedio, que sería el rango móvil promedio, se puede calcular los límites de control. Estas son las formulaciones para calcular los límites de control. Miren que aparece la constante D2, D4, perdón, y D3, que son las mismas constantes que tenemos en la carta XR. Pero este 2, para hacer una aclaración, no está multiplicando. Este 2 simplemente está indicando que esta constante D4 y D3 la tienes que hallar para el tamaño de muestra 2. Porque él está tomando y está asumiendo que tú estás tomando dos observaciones, ¿no? Para poder calcular ese rango. Y alguien puede decir, profesor, ¿y si yo tomo no dos, sino tres observaciones? Sí. Entonces el D4 se basa en n igual a 3. Entonces tomarías tres observaciones. Simplemente el rango no se calcularía
haciendo diferencia entre la segunda y la primera, sino haciendo diferencia entre el valor mayor de la tercera, a partir del tercer subgrupo, tomar el valor mayor menos el valor menor de esos tres datos subsiguientes. Y así sucesivamente. Para calcular el segundo rango móvil, recuerde que se toma el subgrupo 2, el 3 y el 4. Esa es la forma de movilizarse en la información, por eso se llama rango móvil. Ya se tiene aquí entonces los límites de control para el rango móvil promedio y los límites de control para el promedio, ¿no? Recuerden que, y repito, este 2 se refiere a que se toma tamaño subgrupo 2 por las condiciones antes mencionadas, cómo se calcula el rango. Una vez estabilizado estadísticamente el proceso, esta es la estimación de los parámetros, tanto para mu como para sigma. A partir del rango móvil promedio y el mu a partir del promedio del proceso. Este es fase 1, recuerden, fase 1. Ya teniendo los parámetros, porque el paso final de la fase 1 es hallar los parámetros, se puede o se deben determinar los límites estándar. Estos son los límites estándar a la carta de rango móvil, tanto para el promedio como para la desviación estándar que está al final de la presentación. Esta es la desviación estándar y este es para el promedio. Veamos un caso de estudio. Esta es una empresa que realiza o se encarga, mejor, de llenar un producto alimenticio, una arrocera. Y la idea de este problema es realizar un monitoreo a ese peso. Las bolsas tienen más o menos 55 libras y se desea evaluar, obviamente, cómo es el comportamiento de ese peso. Aquí están ustedes observando la forma en que se empaca ese tipo, en este caso el arroz, y aquí está una máquina llenadora de arroz, ¿no? Una arrocera, las máquinas que poseen las arroceras. Obviamente hay distintas formas de la maquinaria, ¿no? Pero es bueno que ustedes conozcan la forma en que se establece este proceso para hacer el empaque. Aquí se presenta la información. Observen que cada subgrupo tiene una sola observación. Y como se tiene una sola observación, se debe o es conveniente utilizar la carta de rango móvil. Pero aquí hay otro inconveniente. ¿Cuál es el otro inconveniente? Como aquí no se puede aplicar el teorema del límite central, es conveniente entonces, antes de construir la carta, que ustedes hagan la prueba de normalidad que explicamos en la primera sección. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de Shapiro-Wilk, la prueba de Darling, la prueba del Liford. Esas pruebas te van a indicar si existe o no normalidad en la información que estás manejando. Repito, porque no se puede aplicar el teorema del límite central porque tú no estás tomando subgrupos. Recuerda que cuando se toman subgrupos del estadístico de control, se aproxima una distribución normal estándar. Aquí no hay subgrupos, por lo tanto es conveniente que se aplique, repito, prueba de normalidad. Eso es lo que deben ustedes desarrollar en los artículos científicos. Determinarla mediante pruebas de normalidad cuáles, si cumple o no las variables establecidas en el taller. Bueno, vamos a asumir que se cumple la prueba de normalidad. ¿Esa es una pregunta? Sí. Coméntenme, por favor. Si la muestra, o sea, si el conjunto de muestras no cumple con la prueba de normalidad, entonces no hacemos la carta. No significa eso. En estadística afortunadamente hay dos salidas para ese tipo de inconvenientes. La primera salida
que es la más factible, pero no significa que la otra no. La más factible porque ya existen herramientas no paramétricas. Ustedes en el Stack Graphic van a observar, en la parte de cartas de control, van a observar que aparece una carta que se llama carta de la mediana. Esa es una carta no paramétrica. ¿Eso qué implica? Que cuando no existe una distribución específica, en este caso la normal, uno aplica y utiliza una carta no paramétrica. Esa es una opción. La otra opción, voy a presentar la primera opción para que ustedes vean en el Stack Graphic. Miren, controlar gráfico por variable, aquí. Básico, aquí, miren. Mediana y rango. La carta de la mediana y rango. Esa es una carta no paramétrica. Entonces, ya tienen ustedes una salida a ese tipo de inconveniente. Lo otro, que muchas veces se utilizaba, es transformar los datos. ¿Qué significa transformar los datos? Aplicarle una ecuación matemática con el propósito de que esos datos transformados tengan un comportamiento normal. Me explico, la mayoría de las veces lo que se hacía antes de que se desarrollaran los métodos no paramétricos es, por ejemplo, aplicarle logaritmo en base 10 a cada observación y trabajar con el logaritmo. ¿Qué es realmente lo que se está haciendo cuando uno aplica o transforma los datos? Es tratar de construir o achatar la información de tal manera, desde el punto de vista visual, ¿no? De tal manera de que se ajustara a una forma de campana. Cuando ustedes transforman los datos, dependiendo del tipo de transformación que ustedes realicen, pueden ustedes a la curva de la información asimilarla mucho a una distribución normal. Esa es la idea de la transformación. Obviamente, existen transformaciones que te hacen todo lo contrario, ¿no? La idea es que tú ajustes una transformación de tal manera que obviamente esa información ya transformada, ¿no? Esa información transformada se convierta o se asuma con una distribución normal estándar. El otro inconveniente es que no puedes trabajar con los datos originales, sino con los datos transformados. Y tienes que construir toda la herramienta basada en los datos transformados. Ese es el inconveniente, ¿no? Trabajar con los datos transformados, una carta de control o unas estadísticas, etcétera, dependiendo, obviamente, de la transformación que realizaste, ¿no? Porque hay transformaciones muy complejas. Ahora, los software ya te sugieren la transformación. Por ejemplo, el Minitab es un software que te sugiere la transformación de los datos. Esta Graphic tiene un link para hacer transformación de los datos transformados. Entonces ya es, repito, ya esos dos tipos de soluciones ya están. Entonces, obviamente la más fácil es aplicar herramientas no paramétricas, ¿no? No hay necesidad de hacer transformaciones. Entonces, llegar a ese punto dentro del contexto de la ingeniería de hacer transformaciones, ¿para qué? Porque si existen ya herramientas de control no paramétricas. Bueno, entonces, estas son las cartas en el caso de observaciones individuales para contextualizarnos en lo que estamos haciendo, que para el ejercicio, ¿no? Para el ejercicio que se está desarrollando, te permite hallar los límites de control basados en las formulaciones anteriores, ¿no? Y ya están los límites de control, tanto para el rango promedio, para el rango móvil promedio, o el rango promedio móvil, como quieran definirlo, y para la medida de localización. Se presentan los puntos, por ejemplo, para el caso de la carta de rango promedio, se tiene 10 puntos, que son estos, esto ya se convierte en, cada observación se convierte en un estadístico de control, ¿no? Recuerden que el estadístico de control es el punto que tú colocas en la carta. Ya se convierte en estadístico de control siendo una sola observación, ¿no?
esta es la carta para el rango y esta es la carta para el promedio. O sea, observen que hay 10 puntos, en cambio para el rango hay 9 puntos, que a partir del segundo subgrupo es que se calcula el rango, ¿no? El primero no tiene rango, como ustedes pueden darse cuenta. Para explicar lo anterior, recuerden que este 3.27, ¿de dónde sale? Sale de la diferencia de 51.10 menos 47.83. Este 12.65, ¿dónde sale? Sale de la diferencia, ya se toma el segundo subgrupo, 47.83 menos 60.48. Y así sucesivamente. Por eso se llama rango móvil. De esa manera se van determinando esos rangos. Obviamente, una vez estabilizada la carta, asumiendo estabilidad estadística basado en esta información, ya lo que viene es el cálculo de los parámetros del proceso, tanto la desviación estándar como el promedio. Y además tú puedes evaluar medidas de probabilidad, ¿no? Si ya tienes los parámetros, que es la importancia de tener los parámetros en fase 1, te lo digo porque no tanto es realizar control y calcular límites estándar, sino tú puedes evaluar medidas de probabilidad, que es la posibilidad de cualquiera de las variables aleatorias del proceso, característica de calidad, la posibilidad de cumplir o no cumplir ciertos valores de diseño. Por ejemplo, para entender mejor lo que acabo de decir, en este mismo proceso del peso de las bolsas de arroz, el ingeniero desea evaluar la medida de probabilidad de cumplir unas especificaciones de diseño, que es 60 y 50. Recuerden que estos son especificaciones, no son límites de control. Recuerden que yo les dije que el límite de control ya es concerniente a la estabilidad estadística del proceso. Estos son especificaciones de diseño. Esto se hace en el momento de evaluar el producto en cuanto a sus etapas iniciales, ¿no? Yo deseo, por ejemplo, fabricar una bolsa que tenga entre 60 y 50 kilos. Ya lo establece los ingenieros de diseño, qué tipo de maquinaria es, cómo se ajusta la maquinaria, etcétera, para llegar a esas especificaciones. Cosa diferente que son los límites de control que ustedes calculan el desarrollo del proceso. Estos son valores ya de antemano, basados en el diseño del producto. Entonces, estas especificaciones de 60 a 50 ya se las están dando al ingeniero y basado en los parámetros que obtuviste en esta rosera, se quiere evaluar cuál es la probabilidad de cumplimiento de estas especificaciones. Como asumimos que sigue una distribución normal, repito, para este caso hay que probar esto, hay que probar que sigue una distribución normal porque estamos ante observaciones individuales, pero vamos a asumir que existe la distribución normal, o sea, los datos siguen una distribución normal para ser más preciso. Lo que viene es calcular la medida de probabilidad de cumplimiento de esas especificaciones entre 50 y 60. Recuerden que esta es la medida de probabilidad de un intervalo que se define como la función acumulada del límite superior menos la función acumulada del límite inferior. Si queremos ir a Excel directamente, simplemente el Excel nos va a pedir la variable 60 y 50 y nos va a pedir tanto la desviación como el promedio de ese proceso. Pero si queremos ir a una tabla de la distribución normal estándar que aparece en los libros, tenemos que transformar estas variables originales X a Z. Y la forma de hacer la transformación, que se conoce como estandarización, es tomar el valor de la variable X, restarle el promedio mío y dividirlo entre la desviación sigma, tanto para el límite superior como para el límite inferior. Ya teniendo los valores de Z, que en este caso ya es una nueva variable que se llama normal estándar, el valor de la variable normal estándar para el límite superior es 0.50 y para el límite inferior menos 0.70. Vamos a la tabla, buscamos estos valores de Z, 0.6939, la medida de probabilidad para Z menor que 0.50 y 0.2392 para evaluar la medida de probabilidad de Z menor que menos 0.70. La diferencia de estas dos medidas de probabilidad generó la probabilidad de cumplimiento. Este es un proceso realmente no adecuado, porque me está indicando que cerca del 45% a 46%
cumple con las especificaciones. Entonces significa que el resto, o sea, el 55% aproximadamente, no cumple con las especificaciones. Es un proceso que, obviamente, que tiene unas condiciones realmente no adecuadas y que el ingeniero debe, obviamente, hacer el ajuste pertinente. Ese es un problema que te permite utilizar los resultados obtenidos de las cartas de control, por ejemplo, miren, como medida de probabilidad. Y van a ver más adelante cuando se utilizan mediante unos indicadores que se llaman indicadores de capacidad, que también miden el cumplimiento de las especificaciones de los procesos. O sea, la utilidad de conocer los parámetros del proceso es grande, ¿no? Por eso que el ingeniero necesita saber los parámetros del proceso. Si quieren ir a R, esta es la forma de hallar las medidas de probabilidad de cumplimiento. Veamos si podemos pasarlo a R. Voy a copiar y pegar. Voy a ir a R. Voy a copiar y pegar los resultados. Por ejemplo, yo quiero saber, aquí ¿qué me está diciendo R? Calcule la probabilidad o la medida de probabilidad o función acumulada para 60. Y de este lado, la medida de probabilidad o función acumulada para 50. Y R nos está pidiendo la media y la desviación. La media y la desviación. Entonces, ya tenemos el programa para realizar esto. Le vamos a dar compilación. A ver qué obtenemos. Ya tomó el programa y que nos arroje el resultado. Miren, resultado .4549, que es el resultado que se tenía en este caso. .45. Obviamente es mucho más preciso R, ¿no? Que las tablas, porque si uno va por las tablas, obviamente existe un error que el programa utilizado en R. Estos son las cartas de observaciones individuales. Preguntas, por favor, acerca de la temática desarrollada sobre cartas de control para hacer la aclaración pertinente. Yo les decía que hoy nuestra sección es corta comparada con las secciones anteriores. ¿Alguna pregunta? ¿Es claro la temática? Profesor, ese comando no se encuentra en la presentación que usted nos dio, ¿verdad? El comando para Ese que evaluar acabo. la medida de especificación. probabilidad. Sí, está en la sección 1. En la sección 1, recuerda que es la sección de repaso, ahí está el comando. Pero, Faltaría la pero no, plantilla para las cartas de control, sí, faltarían, ¿no? correcto. Sería la plantilla que les voy a facilitar ahora para las cartas de control. No se preocupen, cada vez que damos la charla, es más, esta presentación ya está actualizada y les voy a reemplazar la presentación de esta sección actualizada. Obviamente, además de la plantilla. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces hoy damos por terminado.